Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo. Soy un peruano que vive en Australia desde hace un año. Y en el video de hoy quiero mostrarles el resultado o el pronóstico que arroja el modelo que he preparado, ¿no? Que explique el devenir del COVID para el Perú. Eh, la idea del video de hoy no es explicarles cómo funciona el modelo. Ya tengo un video que explica eso con mucho detalle y lo dejaré en la descripción para que lo revise el que quiera, ¿sí? Hoy básicamente, ¿cómo voy a empezar? Voy a explicarles primero las fuentes que utilizo y algunos supuestos que son claves para mi modelo. Luego voy a mostrarles la proyección que tengo para el día del COVID en el Perú, en base a la data histórica actual y más reciente. Luego presentaré dos ejercicios que me van a ayudar a explicar la importancia del cumplimiento de las medidas respecto a mitigar el COVID o su avance en el Perú, ¿sí? Y luego cerraremos con una pequeña discusión o cierre, ¿no? Muy bien, vayamos al Excel para ver las fuentes. El porcentaje de asintomáticos, el periodo de incubación, estos son datos que son inputs para mi modelo y los he sacado de fuentes confiables. En el primer caso, lo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, lo cual y considero que es bastante confiable, aunque tengo que admitir que hay mucha discusión respecto a este dato, ¿no? Yo soy un 80%, pero he visto papers donde ponen rango desde 20 hasta cerca de 90. Todavía no se sabe mucho de este tema, pero el ese 80% me parece razonable, ¿no? Luego el periodo de incubación, el promedio es 5.1 días y estoy utilizando este paper de ACP Journals. Toda la información estadística del COVID respecto a casos diarios, casos acumulados, cantidad de casos activos, la estoy obteniendo de esta página de Wikipedia que enlaza con información oficial. Yo he comprobado diariamente en detalle toda la información que estoy utilizando con la data oficial y coincide al 100%, pero prefiero utilizar esta fuente directa. ¿Por qué? Porque la presenta de manera más ordenada y me facilita mucho el trabajo. La población del Perú lo ha obtenido de información estadística del Banco Mundial. Movámonos ahora a los estimados. La tasa de letalidad. Y para esto quiero moverme a Internet. Esta es la página que les mostré, que les indicaba de Wikipedia. Luego volveré a ella. Pero quiero que se enfoquen en algo. Esta es la información de resumen de casos en el Perú. Yo he visto que están utilizando como método para calcular la tasa de letalidad, dividir la cantidad de muertes sobre la cantidad de infectados detectados confirmados, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen este ratio, les va a salir menos del 2% actualmente en Perú. Perdón, menos del 3%. Lo cual, si ustedes lo comparan con los mismos ratios de países como España, que están por encima del 12%, e Italia, que está muy cerca del 15%, ¿sí? No suena bien, ¿no? O sea, que en Italia, España, sobre todo España, que tiene un sistema de salud bastante bueno, que tengan una tasa de letalidad menor o mucho mayor que en Perú, ¿no? O sea, aquí hay dos explicaciones. O el peruano es un superhombre o una supermujer, o hay algo mal con la data. Y yo creo que ese es el problema, que hay algo mal con la data. Cuando uno calcula este ratio en Italia o en España, salen estos valores por encima de 10, muy cercano a 15, porque ellos están ya muy avanzados en su devenir del COVID, ya están en la etapa de bajada, como pueden ver. Pero en el caso de Perú no, en el caso de Perú estamos entre una subida, un momento de estabilización, ¿sí? Por eso es que es un error utilizar este cociente. Realmente, si tú quieres calcular un valor representativo que puedes utilizar para proyectar esto sobre el total de casos que se van a dar durante todo este periodo, deberías utilizar como numerador las muertes, lo cual es evidente, pero como denominador la suma de las muertes más los recuperados, ¿sí? ¿Por qué? Si tú sumas ahorita recuperados más muertes, te sale algo poco más de 51.000 personas. ¿Qué significa? Que hay otras 60.000 que están enfermas en este momento, pero no han sido o no se han recuperado o de repente terminan muriendo, ¿no? Es una posibilidad, lamentable, pero una posibilidad. Entonces, no se puede estimar una tasa de letalidad en base a las muertes actuales con la cantidad de confirmados, porque estarás diciendo que estas 60.000 personas que faltan por definir su destino, todas se van a curar. Y lamentablemente, por más que lo decíamos, eso no es cierto. Por lo tanto, el ratio justo sería las muertes sobre la suma de las personas recuperadas más la cantidad de muertes. Cuando hacemos ese ejercicio, obtenemos que el ratio de letalidad en el Perú actual es el 6.6%, ¿sí? Lo cual
dista obviamente del cerca 3 o 0.03% que figura en las estadísticas, ¿no? Y quiero mostrar, para cerrar este punto, justo los datos que les indicaba. Cuando calculamos respecto a las cantidades de casos totales, estos son los ratios de España e Italia, y en Perú sale muy bajo, pero el ratio real, o mejor estimado, es 6.6%. Pero aquí también suena raro porque es mucho menor que este. Entonces yo aquí tengo dos aplicaciones. Eh, y realmente vamos a entrar en una. Es de que nosotros estamos en una etapa todavía que aún no hemos llegado al momento más crítico del COVID. Nuestro sistema de salud está por colapsar, si es que ya no el público ha colapsado y el privado está a punto de hacerlo. Pero si ustedes recuerdan, tanto España como Italia hubieron momentos en los cuales ya no, su sistema estaba totalmente colapsado y había gente que, pudiendo haberse salvado del COVID, lamentablemente moría porque no tenía dónde ser atendido. Ok, nosotros todavía no estamos a esos niveles que como en Italia y en España se tuvieron, ¿no? No estamos bien tampoco, pero no estamos todavía ahí. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que los ratios de mortalidad tiendan a aumentar, ¿sí? Entonces, básicamente, esto creo que explica por qué la tasa de mortalidad en Perú es relativamente baja todavía, ¿no? Yo, para términos de mi modelo, estoy usando este 6.6%. Otra información es la tasa de UCI, la cual le estoy sacando de la página de internet que les comenté. Voy a ir ahora mismo a ella, ¿no? Y lo consigo acá. Si ustedes ven la estadística, quiero llegar hasta las gráficas. Por ejemplo, aquí puedo ver cuántos casos activos hay actualmente, 64.466. Y más abajo veo cuántos casos en UCI. Entonces, ¿yo qué puedo suponer? De que en un momento dado, el ratio entre personas en UCI con la cantidad de casos activos es 999 sobre 64.466. Ok, ese ratio lo calculé en varios días y más o menos el ratio es de 1.5%. ¿Qué significa? De cada 1000 personas que están como casos activos en un momento, 15 van a estar en UCI. Es el número que arroja la estadística, ¿no? Entonces, sobre esto he calculado este dato de aquí. Y volviendo ahora con la parte de los supuestos, yo estoy suponiendo que el 90% de la población está expuesta. ¿Qué significa? Que hay un 10% de la población que no está jugando el partido, en el sentido de que puede tener una cuarentena perfecta y su probabilidad de contagio es mínima o limitada, y hay otro grupo de personas que no viven en los centros urbanos, viven muy alejada, y por lo tanto su probabilidad de contraer el virus también es despreciable, ¿no? Entonces estoy suponiendo que es 90%. Ok, esos son los supuestos importantes respecto a, digamos, la información que quería mencionar antes de entrar a la proyección. Bueno, vamos a la proyección ahora. Esta es la proyección para los casos de, digamos, esto es lo que la estadística actual me muestra el COVID. Como recordarán, yo hace unos días, en el video anterior, les mostré este devenir del factor de contención, que es un factor que básicamente me muestra el éxito de las medidas de contención que estamos tomando como país. En ese momento me olvidé de aclarar algo. Nosotros dependemos mucho de una estrategia buena de muestreo, porque el factor de contención a nivel de número, ¿no?, mejoraría, entre comillas, o bajaría si también se deja de mostrar. ¿Por qué? Porque simplemente no podríamos detectar casos. Entonces, mientras que el Estado siga teniendo una tasa de detección considerable, como la viene teniendo, yo creo que este número es más o menos confiable. Pero si es que en un momento se hubiera sobrepasado y no podría mantener un ratio, un ritmo de detección aceptable, simplemente la data histórica o la data que se generaría no sería representativa y cualquier modelo que se base en esto dejaría de ser representativo. Pero por el momento creo que estamos bien. Como podemos ver, ha habido una tendencia a la mejora de este factor de contención, lo cual es bueno. ¿Sí? Y debería alegrarnos porque a pesar de las cosas que hemos renegado como colectividad, de que no hemos cumplido, que hemos visto mucha gente saliendo, etc., sí ha habido una mejora respecto a los primeros días. Por ejemplo, este es el devenir, digamos, de abril. Y en mayo, en los primeros días y hasta ahora, el tema va estable, pero mejor. Lo que yo he hecho es proyectar el devenir de este factor de contención, asumiendo la tendencia actual, ¿sí? ¿Qué es lo que...? Y bueno, esto es lo que arroja básicamente el modelo. Vamos a revisar cuadro por cuadro. Esta es la cantidad de proyección de casos detectados. Ojo, detectados, no hablo de gente infectada. Como sabemos, la cantidad de gente infectada siempre es mayor a los detectados, porque hay una proporción que es asintomática o tiene, digamos, síntomas tan leves que finalmente nunca termina testeándose,
¿sí? Bueno, según el modelo con el comportamiento actual, estaríamos superando las 700.000 personas contagiadas, detectadas en COVID durante todo el proceso en el Perú, ¿no? Es un número bastante alto, muy preocupante, ¿no? Honestamente, cuando me salió esta corrida, ayuda mucho en presentar los resultados, pero es finalmente lo que la estadística muestra, ¿no? Y el modelo muestra, y finalmente obedece a que nos hemos estancado en los niveles de contención que estamos logrando. O sea, digamos, estamos mejorando, estamos relativamente bien, pero no es suficiente. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Lo que estamos haciendo ahora no es suficiente para lograr que esto pase más rápido y pase con las menos fatalidades posibles, ¿no? 700.000 personas con síntomas de consideración, por lo tanto que se han sido detectadas, es un número que no debería, con seguridad no le alegra a nadie, pero no debería generarnos tranquilidad como que ya hemos logrado que esto pase, ¿no? Otra gráfica. Esta es la proyección de casos diarios detectados. Esto es interesante porque según el modelo actual, ¿no? Con la última data registrada, histórica, comparto la opinión de que vamos a llegar pronto al cumbre, al pico máximo de casos detectados, ¿no? Un poco de agua para refrescar la garganta. Y bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Entonces, es probable que esta sea nuestro estándar normal de casos. Pero una vez más, no quiero transmitir un aire triunfalista porque vuelvo a esta gráfica. Esto es asumiendo de que esta tendencia de mejora se mantiene en el tiempo, ¿sí? Es atenuada, pero se mantiene. Lo cual, créanme que es muy fácil de arruinar, ¿sí? Entonces, si todos nos seguimos portando tal como está hasta ahorita, ok, puede ser que ahora sí efectivamente estemos llegando al pico de contagios diarios. Y de aquí nos viene una bajada. Pero ¿cuál es el problema? La bajada que proyecta el modelo es una bajada muy prolongada. Nos estamos yendo hasta el próximo año. Prácticamente vivir un año con COVID. Lo cual definitivamente no es sostenible para nadie en un esquema de cuarentena. Entonces, hay que tomar decisiones complicadas, ¿no? Entonces, quiero mostrar, este es básicamente otro punto de cierre de esta proyección. De que estamos llegando al pico, al parecer, por la información histórica, pero se nos viene un largo invierno. Y esto es la proyección de casos detectados activos en cualquier momento. Y nuestro pico actual va a estar en el orden de los 70 a 75 mil casos. ¿Qué significa? Que todavía no hemos llegado al punto máximo del COVID. Y por lo tanto, nuestro sistema de salud se va a tender todavía a desbordar más. Lo cual es preocupante, ¿sí? Pero, y aquí utilizo otros ratios que ya he explicado, ¿no? El pico de camas de UCI, o sea, las camas de UCI que se van a necesitar en este momento, van a ser por lo menos de unas 1080, quizá un poco más, ¿no? Porque este ratio realmente es algo conservador, ¿no? ¿Qué significa? Que de las 700 que se hablaban a inicio de esta crisis y más las que se hayan podido habilitar, y si el Estado sigue haciendo un trabajo importante, quizá podemos cubrir esta diferencia, ¿no? Pero una vez más, la preocupación que tenemos para rato, ¿no? La cantidad de casos activos y la cantidad de casos diarios baja de manera muy lenta, ¿no? Y bueno, y otra proyección también dura con esta tasa de mortalidad que dije que también es algo optimista viendo las realidades de España e Italia. Me sale que son cerca a 50.000 muertos, ¿no? Una vez más, esto es lo que vota la estadística. Esto es bajo la tendencia actual. Si es que seguimos tal como está, digamos, mantenemos la situación como está al momento, lo cual estoy seguro que no va a pasar. Porque creo que es nuestra responsabilidad justamente hacer que esto mejore y que estos 700.000 sean mucho menos. Y esto salto en la siguiente parte. Quiero mostrarles un ejercicio que he hecho, asumiendo, esta es la roja es lo que he calculado el modelo. Y estas líneas anaranjadas es un estimado que no es tampoco supremamente optimista, es un estimado que creo que es conseguible en la medida de que cumplamos pues las medidas de contención, que salgamos con mascarillas, mantengamos la distancia social, disminuyamos la cantidad de interacciones que tenemos con las personas, ¿no? En general. Y esto se puede funcionar. O sea, lo bueno de este virus, y algo bueno tiene, es que su periodo de incubación es de 14 días, ¿no? Entonces, si realmente hubiéramos hecho una cuarentena perfecta, yo hubiéramos hecho el COVID, quizá. Pero lamentablemente por situaciones
digamos, defectos, ¿no? De nuestra sociedad. La mayoría de gente es informal, tiene que vivir del día a día, tiene que buscarse el día. Y lamentablemente esa falla estructural de nuestra sociedad genera que esta gente tenga que exponerse. No es que la gente esté loca. Bueno, quizás los hay, y los hay de distintos estados sociales. Gente con mucho y muy poco dinero, hay gente mal en la cabeza. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría simplemente sale a buscarse el día. Y lamentablemente por esta falla estructural en nuestro sistema, este, el riesgo de contagiarse es alto, ¿no? Yo vivo ahora en un país, en Australia, donde tiene una población muy cercana a la del Perú, en un área mucho más amplia y por lo tanto una densidad poblacional mucho menor. Y aquí el caso de COVID se han estabilizado en 7.000 casos totales. Y actualmente tenemos pocas decenas de casos diarios y en el estado donde vivo menos de 10. Eh, y esto realmente no es porque el australiano sea particularmente más ordenado o cumplidor de las medidas que los peruanos. Yo diría que no. Créanme que saliendo a la calle he visto mucha gente incumpliendo o tomando esto con poca seriedad. Pero la ventaja que tenemos es que estas ciudades en Australia son muy amplias, muy poca densidad poblacional, tú sales a la calle y no te cruzas casi con nadie. Eso ayuda. Ok, esa no es la realidad del Perú. La realidad del Perú, el Perú es un país que ha crecido en base a una ciudad, una mega ciudad, Lima, de 11 millones de habitantes, que lamentablemente para este tipo de crisis no está preparada estructuralmente y es por eso es importante, y no quiero desviarme del tema, pero lo voy a decir, que este tema de la regionalización. En la medida que el crecimiento se dé en todo el país, la población se va a dispersar y ese tipo de crisis nos va a afectar menos. Pero bueno, volvamos a lo que quería mostrar en este escenario. En este ejercicio pueden ver que asumo que mejora, pero no es tampoco algo optimista ciega, como dije, es posible. Y en este caso, la cantidad de casos se estabiliza en 200.000, ¿sí? Igual, estaríamos ya en el pico de contagios diarios. La cantidad también de casos detectados activos en un momento, en el momento más alto, es como 70.000, ligeramente menor que en el caso anterior. Pero vean lo importante. El COVID se acaba en julio. O sea, en julio, quizá en los primeros días de agosto, ya podríamos estar con la situación que estamos ahora en Australia, con poquísimos casos, y simplemente mantener las medidas para evitar que esto rebrote, ¿no? O sea, pueden ver la diferencia radical entre los dos escenarios. Simplemente uno que supone, ok, sigamos comportándonos medianamente bien como venimos ahora, y otro, digamos, oye, comprémonos el problema, ok, tenemos que continuar nuestras vidas. Salimos, pero con las medidas de control necesarias, y esto puede mejorar, ¿sí? Y en este escenario, la cantidad de muertes baja a 13.000 y los picos de UCI, bueno, es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque el pico estaría supuesto ahora, ¿no? Y esto es alentador. Y yo creo que ¿quién no nos gustaría que esto se acabe en julio o en agosto, ¿no? Eh, pero bueno, esto depende enteramente de nosotros. Y ahora quiero mostrar otro escenario, el cual es un escenario, diría, de terror, ¿no? No digo para nada, y quiero hacer disclaimer que esto es lo que va a ocurrir ahora, pero eso depende de nosotros, porque sí podemos construir este escenario si es que no hacemos las cosas que tenemos que hacer. En este escenario igual, lo rojo es el escenario esperado, si quieres verlo así, lo que calculó el modelo, y esto es el comportamiento en el cual asumo de que comenzamos a portarnos mal. Cuando te das cuenta, no estoy diciendo que nos portamos muy mal, sino que simplemente perdemos la brújula, dejamos de mejorar y comenzamos a mantener los niveles actuales y por ahí a degenerarlos en el tiempo. Y en este caso es un escenario de locura. Estamos hablando en el orden de los millones de personas detectadas, infectadas. Que lo cual, considerando que hay gente que es asintomática, significaría que casi todo el Perú infectado. Y quizá las palabras del ministro en el que todos de algún momento se van a infectar no terminarían siendo vacías, sino posibles. Y esas dependen enteramente de cómo nos comportemos, ¿sí? La proyección de casos diarios de terror, 35.000 casos en un día para fines de agosto, terrible. Y el pico de casos diarios activos en el momento más crítico por encima de los 600.000. Obviamente en este escenario requieres 10.000 camas de UCI que no tenemos y no vamos a poder construir hasta ese entonces, y 250.000 de personas que van a morir. Este escenario, en el cual es un ejercicio totalmente pesimista, que no creo realmente si la tendencia actual se mantiene, ocurra, pero sí lo podemos construir si hacemos las cosas que no debemos hacer, ¿sí?
Algún momento el presidente va a indicar de que volvamos a nuestras vidas, cortemos la cuarentena. Entonces, si vamos a salir de manera irresponsable, sin protección, sin mantener el distanciamiento, si lo primero que se va a hacer es organizar fiesta para celebrar el fin de la cuarentena, eh, este es el futuro que nos espera, ¿no? 1/4 millón de muertes y más de 3, casi 4 millones de personas detectadas, infectadas. O sea, con casos de importancia, con síntomas de importancia. ¿Sí? Yo creo que podemos lograr este escenario, en el cual le damos vuelta al COVID y en septiembre podemos comenzar a vernos las caras nuevamente, directamente, no y solamente por Zoom o otra herramienta, ¿no? Pero una vez más, depende enteramente de cada uno de ustedes. eh, y no solamente por nosotros, sino por el prójimo. De repente ustedes pueden decir, yo soy joven, mi probabilidad de que me agarre fuerte es muy baja. Y sí, es la verdad. Pero no tienes que pensar solamente en ti, sino en todos los demás, ¿no? Vivimos en comunidad, no vives aislado, no vives en una isla. Por lo tanto, el devenir o lo que le pasa al resto de la población te afecta. Desde lo económico hasta un tema desde el punto de vista humanitario, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué recomendaría yo? Si te puedes guardar en esta crisis, guárdate. Algunos lo pueden hacer. Tienen los medios económicos, pueden trabajar a distancia. Si eres de esos pocos afortunados en el Perú, por favor, no te expongas tontamente. No es necesario salir a correr. Eh, los perros pueden hacer sus necesidades en las casas. No son cosas prioritarias. No te expongas ni expongas a los demás innecesariamente. Y otro tema más. Si eres de las personas afortunadas, no solamente te limitas a hacer eso es de repente lo mínimo que puedes hacer, sino ve cómo ayudar. Hay muchas formas de ayudar. Hay muchas obras sociales que se están dando. Voy a dejar una en el contacto de una que estoy colaborando activamente en términos monetarios y también fomentando a otras personas que apoyen, ¿no? He logrado que algunas personas de Australia apoyen también. Porque creo que es importante de que si tenemos la ventaja de estar bien y contar con el dinero y saber que vamos a poder subsistir económicamente en esta etapa y mantenernos guardados, ayudemos a los demás también. No es el momento para levantar el dedo, criticar, decir, mira, ese señor heladero está en la calle, que es desalmado. Disculpen, eso es estupidez pura y dura, realmente. Es incapacidad total de no poder ponerte en el zapato del otro, ¿no? Y creo que ese no es el momento. Si tienes las ventajas, apoya. Dona dinero a los que se están arriesgando a hacer llegar comida a la gente necesitada. Si tienes el dinero y tienes gente que trabaja en tu empresa y realmente puedes darte el lujo de mantenerlos unos meses sin que trabajen, hazlo. Conozco mucha gente que ya está mandando sus empresas prácticamente diciendo que están quebradas, cuando han ganado millones y son muy millonarios y podrían sustentar la planilla de la empresa donde trabajan por meses sin dejar de ser millonarios. Simplemente agradecimiento a las personas que le ayudaron a construir toda esa fortuna. Yo creo que ese es el momento de ver realmente quién hace dinero por amor al dinero y quién hace dinero en consecuencia de una obra de bien, de un servicio a la comunidad, de brindando una solución y ser conscientes que es importante asegurar al todo, ¿no? Entonces, no nos limitemos a guardarnos si tienes las facilidades. Ayuda, ¿sí? Si no tienes las capacidades de ayudar, y de repente estás en este otro grupo que lamentablemente es el mayoritario, que tiene que salir día a día, que tiene que buscarse la vida, que no tiene el dinero suficiente para quedarse en cuarentena, primero, pide ayuda. Debes tener familiares que estén en mejor condición económica. No son momentos de ser orgulloso. Son momentos de pedir ayuda, de ver cómo apoyarnos entre vecinos, colaborar. Y esto ya sabemos. En la época de Alan García y el inicio del Fujimorismo, los comedores populares, ¿cuántas personas no se han muerto de hambre por eso? O sea, ya sabemos colaborar a nivel de comunidad. No tienen que enseñarnos. Entonces, activemos esas medidas, ¿no? No todo es el papá Estado, depende mucho de nosotros también. Estamos sufriendo el conjunto de 30, 40 años de desatención. Es imposible que el presidente cubra todas esas brechas en meses. No va a ocurrir. Depende gran parte de nosotros también, ¿no? Entonces, ok, si estás en ese grupo con desventaja, ok, pide ayuda. Lo otro,
Si tienes que salir, exponte lo mínimo posible, mantén la distancia. Usa algo para protegerte, cubrirte, ¿no? No salgas en grupo, ¿no? O sea, hay muchas formas que puedes colaborar a reducir tu probabilidad de contagio, ¿sí? Y yo sé que es difícil hablarlo desde el punto de vista en el que me encuentro yo, una posición muy cómoda, estando en un país tan lindo como este y donde el tema de COVID realmente ha calado tan poco, ¿no? Pero no hay otra solución. Si lo hubiera, creo que hace rato lo hubiera implementado el Estado. Bueno, en resumen, eso es lo que quería comentarles. Déjenme volver a la imagen principal, ¿no? Quiero cerrar este video diciendo de que esto depende de nosotros. No depende del Estado únicamente, no depende del vecino, depende de lo que podamos hacer cada uno de nosotros y lo que podamos ayudar a los demás. El escenario que tengamos va a ser producto no de las matemáticas, va a ser producto de nuestras decisiones. Los números dicen algo ahora, ¿sí? No es alentador porque, bueno, estamos casi en el punto cumbre, pero esto tiene para meses, ¿sí? Pero si le damos vuelta a la situación, esto tiene para pocos meses, ¿no? Entonces, cierro nuevamente, insisto, está en tus manos, nada más. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Si gusta, déjame un comentario. No se olviden de que dejo otro video explicando el modelo que le interesaría auditarlo y por ahí opinar y darme alguna recomendación para mejorarlo. Y bueno, será hasta quizá una quincena más. Esperaré para lanzar nuevamente los pronósticos, actualizarlos y mandarles este video. Manténganse seguros, un abrazo, cuídense, hasta pronto.